Buenos días, mi nombre es Isabel Andrade Altamirano y les voy a explicar acerca de la inscripción del nacimiento en el exterior, respecto de los hijos de ecuatorianos que residen en el exterior y por ende tienen a sus hijos en países extranjeros. Ellos tienen su nacionalidad ya sea por nacimiento o por naturalización, es decir, que lo obtuvieron por medio de la Carta de Naturalización. Respecto a dónde se debe realizar la inscripción, esta se llevará a cabo en el Consulado del Ecuador del lugar donde haya ocurrido dicho nacimiento. Según el artículo 28 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en su numeral tercero señala que se llevará a cabo ante el agente diplomático o consular respectivo en el caso del hijo de madre o padre ecuatorianos que haya nacido en el extranjero. Respecto a la prueba de este nacimiento, el artículo 29 de la Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación señala que el hecho del nacimiento se probará con el informe estadístico de nacido vivo para poder inscribirse en el registro civil. Este deberá ser autorizado por el médico, obstetriz o enfermero que atendió dicho parto. Y en caso de no haber sido atendido por ninguno de estos profesionales, el informe se llevará a cabo en base a la declaración de dos testigos. En cuanto al plazo para realizar la inscripción del nacimiento, el artículo 36 de la Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación señala que el nacimiento podrá ser inscrito en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que ocurrió dicho nacimiento. En el caso de que transcurran los 30 días y no se haya realizado la inscripción, se debe observar las reglas de las inscripciones tardías. En cuanto a las personas que están obligadas a declarar el nacimiento y solicitar la inscripción, el artículo 30 de la Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación señala las siguientes personas en el determinado orden. Primero está el padre, seguido de la madre y de los abuelos. Luego están los hermanos mayores de 18 años y también los parientes mayores de 18 años. Luego están los representantes de las instituciones de beneficencia o de policía o cualquier persona que haya acogido a un niño expósito, es decir, que fue abandonado por sus padres de recién nacido y fue criado en un hospicio. Además, también puede ser el apoderado, que tiene que tener un mandato por escritura pública. Acerca de los requisitos del acta de inscripción, el artículo 32 de la Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación señala que es necesario que contenga lo siguiente. Primero, el lugar en el que ocurrió el nacimiento. Segundo, la fecha del nacimiento. Tercero, el sexo del nacido. Cuarto, los nombres y los apellidos del nacido. Quinto, los nombres y apellidos del padre y de la madre del nacido, así como su nacionalidad y el número de su cédula de identidad o de ciudadanía, y en el caso de que sea una persona extranjera no residente, se requiere su número de pasaporte. Además, los nombres y apellidos del declarante, asimismo su nacionalidad y el número de cédula de ciudadanía o de identidad, y en el caso de que sea una persona extranjera no residente, se requiere el número de su pasaporte. Además, se requiere la fecha de la inscripción y finalmente la firma del declarante y la del jefe del Registro Civil, Identificación y Cedulación o de su delegado. Acerca de la inscripción tardía del nacimiento, es decir, aquellas que son efectuadas fuera de los plazos establecidos por la ley, pasado los 30 días hasta los 5 años, según el artículo 54 de la Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación, si el hecho ocurrió en el extranjero, la inscripción se efectuará ante el Director Nacional del Registro Civil, Identificación y Cedulación. Junto al número de la inscripción, el agente consular que realice la inscripción deberá anotar la palabra tardía. Además, dicho agente no requiere de ninguna autorización previa para poder realizar la inscripción, que no tiene ninguna limitación con respecto al tiempo, debido a la imprescriptibilidad del derecho a inscribir según el artículo 20 de la Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación. Cuando la demora supera los 5 años, en ese caso, el agente consular debe consultar al Director General del Registro Civil por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste emita un informe, que de ser favorable va a facultar al agente consular a que pueda realizar la inscripción en la oficina consular. Para las inscripciones tardías se requieren los mismos documentos que son exigibles en el caso de las inscripciones oportunas. Esto es el informe estadístico del nacido vivo o en su caso la declaratoria de dos testigos. Y adicionalmente se requiere el comprobante del pago de la multa que equivale al 50% del salario básico unificado del trabajador en general que está vigente a la fecha de la inscripción, pero solamente para los casos de las inscripciones del nacimiento de personas mayores a 18 años. En el caso de las personas menores de 18 años, no se requiere el pago de dicha multa. Finalmente, cabe señalar que según el artículo 58 de la Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación, cuando no concurran los padres personalmente o lo hagan por medio de un apoderado, para poder constar la afiliación en esta inscripción tardía,
Se requiere presentar la partida de matrimonio actualizada de dichos padres o, en su caso, el correspondiente instrumento de reconocimiento. Muchas gracias por su atención.